Vamos a ver en esta noche, vamos a ver tres números importantes, que es el número 6, el número 3 y el número 9. ¿Y qué importancia tienen estos números? Porque muchas veces nosotros le damos un mal entendido a los números. Y los números hay que buscarles el entendido por la palabra. Porque si no es guiado por la palabra, entonces se mete el enemigo. Entonces es importante que haya guianza por la palabra. Y vamos a orar primero, para pedirle a Dios, para que Dios me dé de nuevo su palabra. Padre bendito de la gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios, yo te ruego, Altísimo Dios, en esta hora, Padre mío, que tomes el control, Padre Santo de la gloria, y me des el denuedo de tu palabra para poderle enseñar a tu pueblo, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, porque no son mis ovejas, sino que son tus ovejas, Señor mío. Yo te pido que me ayudes, Padre Santo, para transmitirle la palabra correcta en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre mío. Atamos y ligamos todo espíritu contrario en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos tomado el control en este lugar en el nombre de Cristo Jesús de los niños. Tomamos el control de cada uno de los que estamos en este lugar en el nombre de Cristo Jesús, y atamos y ligamos todo espíritu inmundo y lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos enmudecida toda boca incircuncisa que se quiera rebelar en contra nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ando un poquito malo en la gripe, pero eso no quiere decir que vamos a pararle. Dios es bueno y Dios nos ayuda de todas maneras. Aunque estaba ahí mal, me sentía ahí cantándole al Señor y tocando y cantando y algo como que la mente me quería atrapar por la gripe y todo eso. Porque cuando uno está malo de la gripe, a veces la misma gripe lo hace a uno hasta a veces que le quiere olvidar a uno hasta lo que uno está haciendo. Pero Dios es bueno y en los hijos de Dios no pasa eso. En que el diablo quiera, los hijos de Dios vinieron para triunfar, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él es bueno. Entonces vamos a ver algo importante con respecto al número 6. Hay muchas cosas del número 6, pero yo quiero hablar del número 6 porque el Señor me llevaba a lo que es que Él en la hora sexta dice que cuando lo llevaron a la cruz cayeron las tinieblas a esa hora y se oscureció, o sea que estaba lleno de tinieblas toda la tierra. Entonces vamos a ver qué es el misterio del número 6. Porque a veces el número 6 le dan un significado que realmente no es en sí solamente eso, sino que el número 6 tiene algo más profundo ahí, el número 3 y el número 9. Entonces, el número 6 es el hombre relacionado con la mentira, con las tinieblas. Si uno tiene un sueño y le muestran un número 6, hay que tener mucho cuidado, porque eso está relacionado con la carne, porque son 3 seises, la marca de la bestia. Entonces vamos a ver que es algo importante lo que Dios quiere enseñarnos con respecto a estos 3 números. Los números son hermosos, pero hay que saber entenderlos. Entonces, es el 6, el 3 y el 9. Vamos a poner atención en esto. Del 6 al 9 hay un medio que no a veces nos damos cuenta. Y es el número 3 que está en medio. Porque del número 6 al 9, si contamos de 6 para 9, hay 3, ¿verdad? Ok, hay un 3 en medio. Vamos a ver qué increíble está esto, porque hay un número 3 ahí. Ok, 3 horas está prefigurando 3 días, que son 72 horas. Miren cómo
les voy a explicar qué era lo que Jesús estaba haciendo cuando Él estaba en la cruz y por qué fue el tormento de Jesús por el trayecto o por el tiempo de 3 horas cuando lo llevaron a la cruz. Porque para completarse la 9ª hora cuando Él murió, cuando Él entregó el Espíritu, habían 3 horas por en medio del 6 al 9. Y miren pues, qué tremendo está esto. Pero a veces no lo entendemos así, porque cuando Él pasó esas 3 horas de sufrimiento, estaba hablando de los 3 días que iba a ir a las profundidades de la tierra. Que los 3 días son 72 horas. 72 horas con las que Él fue a pasar en sufrimiento a las profundidades de la tierra, para que nosotros no vayamos a las profundidades de la tierra. Porque si nosotros bajáramos a las profundidades de la tierra, ya no salimos. Pero Él no, porque Él era perfecto. Entonces Él sí pudo bajar abajo al infierno. Pero nosotros si bajamos ya no volvemos a regresar para arriba. Entonces por eso bajó Él. Entonces miramos que pasó 3 horas. Un tiempo de 3 horas para la hora 9ª, y lo vamos a ver en la palabra. Entonces, las 3 horas estaba prefigurando 72 horas, que eran los 3 días que iba a pasar a la profundidad de la tierra, los 3 días y las 3 noches. Y una vez lo estaba mostrando ahí en la cruz, porque Él siempre les mostró, con hechos les mostró todas las cosas a ellos, pero no le entendieron. Eso fue lo más triste y lo más duro. Entonces vamos a ver que siempre hay 3 horas del 6, cuando caen las tinieblas, hay un promedio de 3 horas en lo espiritual para llegar al número 9, que en ese tiempo nosotros también, así como Jesús hubo un término, o sea, hubo 3 horas por medio a la hora 9ª, porque en ese tiempo del 6 al 9 son 3 horas, y esas 3 horas son de prueba, porque Jesús fue probado para ver si era inocente o culpable. Y lo voy a comprobar con la palabra para que se den cuenta que sí es una verdad lo que yo estoy transmitiendo. Hay un tiempo en lo espiritual que son 3 horas, que son 72, que está prefigurando 3 días, que son 72 horas, que fue las que fue a pasar Jesús a las profundidades de la tierra. Entonces, vamos a comprobarlo en Génesis, en el capítulo 40, versículo 7 al 13. Mija, debes de agarrar la Biblia, para que por cualquier cosa tú tienes la Biblia allí a mano. Si yo te digo, mira, necesito que me busques aquí tal cosa, o tal cita, tal versículo, tú tienes la Biblia en la mano. Entonces, en Génesis capítulo 40, Génesis capítulo 40, versículo 7 al 13. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Y dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y él preguntó, está hablando de José, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? O sea que cuando José llegó a donde estaban ellos estaban pálidos porque habían tenido un sueño, cada uno en la noche. Entonces vamos al versículo 8 y dice, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contámelo ahora. Pero les dijo él, contame el sueño ahora. Entonces vamos al versículo 9 y dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que
veía una vid delante de mí. El versículo 10. Y en la vid 3 sarmientos. Oigan bien, cuando estoy hablando de los 3, del número 3, dice, y en la vid 3 sarmientos, y ellas como que brotaban, arrojaban su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas. Ok, miren lo que está diciendo aquí, lo que vio el copero. Entonces, y dice en el versículo 11, y dice, que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Vamos al versículo 12, y dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Miren, les estoy enseñando que hay un tiempo de 3 días que son 72 horas. Dios da 3 días, da 72 horas cuando sentencia a alguien. Cuando sentencia a alguien que lo va a castigar o lo va a cortar, le da 72 horas de tiempo para que se arrepienta. Y miren, y la palabra misma lo enseña. Entonces vamos, y dice en el versículo 13, al cabo de 3 días, miren, a los 3 días otra vez, dice, al cabo de 3 días levantó Faraón su cabeza y le restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era su copero. Vaya, miren, qué tremendo. A los 3 días que José, él tuvo un sueño, y en el sueño eran 3 sarmientos, dice la palabra. José le dijo, los 3 son 3 días, le dijo. En 3 días le dijo, Faraón le dijo, va a levantar su cabeza. O sea que iba otra vez a restituirlo en el puesto que antes tenía. Pero ya van a ver lo que pasó con el otro, porque eran 2. Eran 2 los que estaban ahí presos, y los 2 tuvieron un sueño cada uno diferente la misma noche. Y se acuerdan que yo les estoy enseñando que 72 horas, 3, o sea es 3, que son 3 días, son 72 horas, que en esas 72 horas se declara a alguien culpable o inocente. Culpable o inocente. Y vamos a ver entonces. Entonces vamos al versículo 16 al 22. Dice entonces, en el versículo 16 dice, oigan lo que pasó con el otro, con el panadero, porque eran 2, era un copero y era un panadero. Y dice, y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que había 3 canastillos. ¿Qué dice? Que había 3 canastillos. Ok, ya van a ver. Y dice, 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pasteles para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Mire, está hablando de 3. Y estoy hablando de que se declara inocente o culpable. Son 72 horas que Dios da para cuando le habla a alguien que es mucho lo que ya está haciendo. Los sentencia y le dice, si en 3 días no te arrepientes, te voy a cortar. Porque eso dice la Biblia. Por eso es importante atender cuando Dios nos habla, cuando Dios nos está llamando al orden. Porque si no atendemos es peligroso. Porque dice la palabra que Él, dice, lo abomita a uno, dice. Dice en el Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 13,
que hay un castigo, dice, para el Hades, o sea, los que mueren en desobediencia, que está en el Hades y la muerte. Allí van a un lugar de tormento por la desobediencia que hay en el corazón de aquella persona. Entonces ya van a ver. Entonces, vamos al versículo 19. Dice: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Versículo 21. Y hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Miren, a lo restituyeron. O sea, que en el tiempo de 72 horas, que son 3 días, es para ver si se declara inocente o culpable. Si es culpable, vamos, le van a cortar la cabeza. Pero si es inocente, lo van a restituir en su lugar. Ok, entonces vamos al 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Miren, aquí está. Salió uno inocente y uno culpable. ¿En cuánto tiempo salió uno inocente y salió el otro culpable? ¿En cuánto tiempo, Evelyn? 72 horas. Claro, fácil, 72 horas, 3 días. Porque le dijo 3 días son, le dijo José. Y vemos aquí el tiempo del número 6, que cayeron tinieblas cuando Jesús estaba en la cruz, para llegar al número 9, que él volvió a exclamar para entregar su espíritu, o sea, para morir. Pasó un tiempo de 3 horas. Está bien importante eso, ya van a ver, porque Dios me hablaba de esto, porque de tanto pasar leyendo y leyendo por ahí, y uno a veces no sabe ni qué es lo que está diciendo Dios ahí. Pero Dios en su misericordia me lo explica, qué es lo que esto es algo bastante complicado explicarlo, porque esto es numerología. Entonces la numerología no es fácil de explicarla, pero bueno, Dios es bueno y Él tiene misericordia. Entonces vemos que hay 72 horas de sufrimiento para vencer a las tinieblas. Para vencer a las tinieblas, porque nosotros no tenemos que ser vencidos. Vemos que el panadero fue vencido por las tinieblas porque Faraón le cortó la cabeza. Pero el copero, el gozo. Mire qué importante es el gozo. Mi hermana traía gozo. El diablo no le pudo hacer nada porque ella venía gozosa. Porque la copa era del vino, el que le daba la copa a Faraón, ese era el vino, y el vino significa el gozo. Amén. Y ella venía gozosa, como el diablo le iba a poder robar la bendición que había para ella este día. No se la pudo robar el diablo, ni se la deje robar cuando él salga allá afuera. Porque el diablo va a intentar robarle lo que usted vino a recibir hoy. Pero si usted no se deja, el diablo no se lo puede robar jamás. Porque la palabra es exacta. Y usted vino con gozo porque tenía que confirmar algo de lo que estaba diciendo la palabra. Y yo no puedo decir que cualquiera de ustedes es como el panadero que le cortaron la cabeza, que el Señor reprenda al diablo. Aquí todos estábamos llenos de gozo. Y el Espíritu Santo aquí estaba porque se derramó. La palabra de Dios dice: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré yo, dice la palabra. Aquí estaba el Señor. Amén. No somos muchos, pero sí el Espíritu aquí estaba. Porque por misericordia de Dios, Dios me abrió los ojos para ver lo que vi. Entonces, y se vio, lo vi y se manifestó en ustedes y más en mi hermana. Entonces es importante, por eso es que el ministro tiene que estar picándole
para que pueda recibir lo que Dios quiere darle al pueblo. Pablo dijo, yo voy, dijo Pablo, porque tengo, dijo, algunas cosas, dijo Pablo, que decirles. Y voy, dijo, a entregarle algunos dones, dijo Pablo. Fíjense qué importante es estar uno en el Espíritu, porque si hay algún don para mi hermana, o para mi hermana, o para mi hermana, o para cualquiera, ese don usa Dios al ministro para que le declare ese don a la oveja, porque los dones y la fuerza del Espíritu Santo se recibe por imposición de manos, dice la palabra. Cuando Cornelio recibía del Señor, porque Cornelio alababa a Dios, pero Cornelio no conocía a Jesús ni tampoco sabía nada del Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó a Pedro para que le hablara de Jesús y para que Pedro le impusiera las manos y recibiera el Espíritu Santo. Y la Biblia lo dice. Pero a veces nosotros, como no conocemos la palabra, no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Y seguimos nosotros en la misma porque no tenemos el conocimiento. Y el conocimiento es muy importante para nosotros. Mi hermana con conocimiento, no hay quien se la tumbe. No hay demonio que le pueda entrar. Pero si mi hermana no tiene conocimiento, cualquier demonio chiquito que venga ahí le hace así en las canillas y la bota. Y después mi hermana no puede orar. Mi hermana no puede alabar. Mi hermana ya no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque un demonio le metió zancadilla y la tumbó al suelo. Ahí está mi hermana. Ahí está. Pero cuando mi hermana tiene conocimiento, mi hermana viene y dice, a mí no me detiene nada, porque la palabra dice que Dios dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían en contra de la iglesia. Amén. Así es que yo soy victoriosa, yo soy una mujer guerrera y voy a luchar y aquí estoy parada y alabo a mi Dios. Amén. Porque tiene el conocimiento. Pero si no lo tiene, se la tumba el demonio y ahí está. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia yo? No, ¿para qué? Esa es historia. No, eso es mentira. No tiene chiste. ¿Por qué? Porque ya la tumbó un demonio. Porque lo demoníaco está duro. Sí. Yo les digo porque Dios en su misericordia, porque es misericordia de Dios, Dios me dio el ministerio profético. Y ese ministerio a mí me han llevado a pelear al segundo cielo con todas las potestades de las tinieblas de demonios. Y les cuento que un día yo estaba, que el Señor, el Espíritu Santo me llevó ahí y estaba peleando con un demonio. Mire, se me venía un demonio por aquí, lo agarraba aquí, y luego se me venía otro y lo agarraba aquí, y otro aquí, lo agarraba para atrás, y el otro pescosado. Y era un pleito que cuando me desperté, porque me llevaron en el Espíritu, así hacía yo, temblaba. Y aquello bien horrible que tenía yo, porque me llevaron a sacar un examen allá arriba. Amén. Por eso es que yo no me rindo, porque Cristo está en mí. Amén. Y Cristo está en cada uno de ustedes. Amén. Y cuando uno está en el Espíritu, no hay demonio que le pueda hacer entrar. Amén. El que no está en el Espíritu, que tenga cuidado de hablar en mal de un demonio, porque un demonio lo puede hacer pedazos. Pero el que está buscando a Dios continuamente, ese tiene autoridad porque Jesucristo le dio la autoridad. Porque Él es victorioso. Amén. Y Él es poderosísimo. Amén. Y el que se atreve en contra de lo establecido por Dios, va a perecer. En cualquier momento perece. Porque a Dios no le gusta que toquen la niña de sus ojos. Amén. Porque el que busca a Dios es la niña de los ojos de Dios. Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces vimos que exactamente lo que les estaba hablando lo compruebo con la palabra. Porque es con la palabra que se comprueban las cosas. Ahorita vamos a ver. Entonces, el 6 es mentira, acusación, el hombre influenciado por las tinieblas. Porque si se dan cuenta, la palabra lo va a confirmar.
Porque hay algunos que le ponen ahí que el 6 relacionado con el hombre. Pero la palabra misma nos confirma que el 6 es mentira, porque lo que presentaron ante Jesús fue mentira. Y fue por el hombre. Y fue acusación falsa que le hicieron. Entonces, lo llevaron a la cruz con mentira, con acusación falsa, los hombres influenciados por las tinieblas, que fue la oscuridad que cayó cuando él llegó a la cruz. Y lo vamos a ver por la palabra, porque esto no me lo invento yo, ni que Dios me guarde, porque allá arriba vamos a entregar cuentas de toda palabra que sale de nuestra boca. Y tenemos que predicar lo que es correcto. Entonces, el 3 es unidad. Lo que yo vi, que te pusieron estos 3 dedos, te dieron la mano, pero haciéndote así, llamándote estaban. ¿Por qué? Fíjate bien lo que te voy a decir ahorita. A ti te falta enseñanza, que es el ministerio magisterial. Te falta meterte directamente bajo la cobertura y ser constante en la iglesia. Pero tú no estás siendo constante en la iglesia. Por eso te está marcando el dedo pastoral. Y luego vemos que el otro dedo que te está marcando es el evangelista, que es el número 3. O sea, es este dedo. ¿Ok? Porque esta dice sujetados bajo la mano poderosa de Dios. Y la función que tiene es lo apostolar, el apóstol. Este es el profeta. Este es el evangelista. Este es el pastor. Y este es el maestro. ¿Ok? Sujetados bajo la mano poderosa de Dios, dice la palabra. La oveja, el pueblo se tiene que sujetar bajo el ministro. Porque si la oveja no se sujeta bajo el ministro, lo que el ministro le está diciendo, entonces el diablo viene, le roba la bendición, la tumba y está propensa a irse al mundo y está propensa a irse a la tribulación, y en la tribulación la puede devorar el diablo, y que el Señor reprenda a Satanás, puede ir a parar hasta el infierno. Porque eso va a estar duro en la tribulación. Dice la palabra de Dios que dice ahí van a desear, dice mejor nunca haber nacido, con el sufrimiento que viene. Entonces es importante obedecer. Bueno, entonces vemos que el 3 es el número de, es la unidad, figura de la unidad. Llenura divina. Llenura divina, ¿por qué? ¿Por qué vi yo la flor amarilla en la boca de mi hermano? Porque lo amarillo es la gloria de Dios, te estaba llenando el Espíritu Santo, por eso estabas fluyendo con la alabanza, porque también lo amarillo es alabanza, es gloria de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, o sea que el 3, que son 72 horas para culpable o inocente, que lo que vimos que pasó con los dos presos que estaban cuando José estaba en la cárcel, y que Faraón a uno le quitó la cabeza y al otro lo volvió a restituir en su puesto, ¿verdad? Lo vimos, ¿va? Entonces, miren qué tremendo está esto. Entonces Jesús era, esto es muy importante, miren, Jesús era 3 en el espíritu, Jesús era 3 en el alma, Jesús era 3 en el cuerpo. 3 más 3, 6, más 3, 9. Cuando las tinieblas quisieron dominarlo a él, no lo pudieron dominar. ¿Por qué no lo pudieron dominar? Porque él era perfecto en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Él era la verdad. En él no había pecado.
Por eso es que él era unido en el Espíritu con el Padre y el Espíritu Santo. Él era unido en el alma con el Padre y con el Espíritu Santo. Él era unido en el cuerpo con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso las tinieblas no le pudieron hacer nada. Y padeció en la cruz, pero no el diablo lo pudo hacer que dijera tonterías, porque él tenía la verdadera unidad con Dios. Amén. Y él no era Dios en ese momento, sino que él era el Hijo de Dios, porque Dios no puede morir jamás. Entonces el que murió en la cruz fue el Hijo del hombre, como nosotros, pero nosotros tenemos pecado, pero él no tenía pecado. Y cayeron sobre él, dice la palabra, todas las maldiciones nuestras para llevarlas a las profundidades de la tierra, para que nosotros no vayamos a las profundidades de la tierra. Miren qué misericordia la de Dios. Amén. Increíble todo esto. Entonces, bueno, vamos a pasar aquí. Esto va rápido, no va muy tardado. Entonces ahorita vamos a ver algo importante. Vámonos a Mateo 27, 45. Vamos a ver aquí algo muy importante de todo lo que estamos hablando. Mateo, ¿qué dije? 27. 27, 45. Ajá, vamos a ver. Léelo si quieres. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vaya, miren lo que está diciendo ahí. Ahorita lo vamos a 27, 45. ¿Dónde estás? 45, aquí. Dice, y desde la hora sexta, estamos hablando del 6, ¿ok? Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De lo que les estoy diciendo, miren, del tiempo que hubo, que cayeron las tinieblas de la sexta hora hasta la novena. Miren cuánto tiempo lo atormentó al Señor las tinieblas del diablo, queriéndolo hacer que Jesús dijera, no, que se muera la hermana, que se muera la hermana, que se muera la hermana, que se muera la hermana. Para que las tinieblas querían que Jesús blasfemara en la cruz. Por eso se apoderaron las tinieblas de todo aquel lugar por el trayecto de 3 horas. Porque Dios mismo permitió ese tiempo para comprobarles que Jesús era inocente. Amén. Jesús no era culpable, se declaró inocente. Y le venció a la muerte, venció al Hades, venció a las tinieblas en la cruz. Amén.